Lo que no saben son los conrunos que les esperan ahorita. Y lo que no saben es ese juego perfecto. Es una bendición. Y esta noche yo quiero darlo con el pastor Yacer Rivas. Yo sé que muchos de ustedes le conocen. Y él tiene un mensaje para esta noche, para bendecir nuestra vida. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor por su vida y por tenerle con nosotros acá, y que Él se está sumando también a ser de bendición para esta ciudad. Amén. Sean todos muy bendecidos, que la gracia y el favor de nuestro Padre sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Nos sentimos extremadamente gozosos de estar por acá, de poder compartir este tiempo, de poder disfrutar de lo que el Espíritu de Dios comienza a hacer. Se puede sentir que un tiempo de gran manifestación de poder se avecina sobre esta ciudad de San Pedro de Macorís. Así que para mí es un gozo estar acá y como parte también de todo este gran proyecto de lo que es esta gran festival por la vida en las naciones donde se celebra, y el privilegio de que en esta vez en nuestra propia nación poder ser parte, compartir también. Me llenó de gozo poder transportarme de mi ciudad para venir acá y felicitar de igual forma también todo el equipo de trabajo, tanto el pastor Byron, pastora Tati, todo el equipo que ha trabajado conjunto para hacer realidad lo que en pocos días veremos como una gran cosecha. Así que desde la ciudad de Santiago estaremos viniendo un buen equipo de personas también para estar con ustedes, para poder disfrutar estos días, para celebrar, y yo creo que cosas poderosas sucederán. La Biblia dice en el libro de Jueces que en una ocasión, cuando iban a subir a tomar un territorio, hubo alguien que se atrevió a decir: ¿quién subirá conmigo? Y ese que se atrevió a decir que quién subiría con él era uno que se llamaba Judá. Y cuando Judá declaró, Judá que representaba alabanza, declaró que quién subiría con él, literalmente uno que se llamaba Simeón subió juntamente con él para poder tomar el territorio por el cual estaban peleando. Cuando subieron a aquel lugar, la Escritura declara que ellos tan pronto llegaron, encontraron unos reyes temerosos que operaban en aquel sitio. Eran unos reyes que habían puesto a otros reyes con anterioridad a comer de las migajas que caían de su mesa. Habían implementado una mentalidad de esclavitud, habían implementado una mentalidad de miseria, y literalmente cuando de pronto Judá, que representaba la alabanza, encontró uno llamado Simeón que vino y subió con él al territorio, la Escritura declara que Dios no solamente le entregó la ciudad, sino que Dios le entregó el territorio por completo, porque cuando hacemos algo y nos conectamos en el poder del acuerdo para venir no como unidad, sino siendo uno, cosas poderosas suceden aquí. Sé que lo que voy a decir es un poco confrontativo, es un poco provocativo, pero a mí me llama mucho la atención que la oración modelo de Juan en su capítulo 17 que hace Jesús no pidió unidad. Dile al que está a tu lado: Jesús no pidió unidad. ¿Usted tiene algún problema en la Biblia? La oración de Jesús al Padre es que fueran uno. Entonces usted dirá: ¿dónde está la diferencia? Que la unidad a veces se produce por eventualidades y no por procesos. Y la unidad que viene por eventualidades, cuando el evento termina, concluye también. Pero cuando Dios está hablando de procesos, está diciendo que yo puedo ser uno contigo a pesar de. A pesar de que podemos tener diferentes
diferentes tipos de caracteres, que podemos tener diferentes tipos de temperamento, que puede ser que no estemos viendo lo mismo todo al mismo tiempo, pero puede haber una unidad en medio de la diversidad. Lo que significa es que cuando Dios ora para que seamos uno, está hablando de que yo no puedo ser uno con nadie basado en mi naturaleza caída, porque vamos a encontrar alguna diferencia. Dile al que está a tu lado, encontraremos alguna diferencia. Pero cuando entonces la sustancia que nos cubre de pronto es la que sumerge tu pasada naturaleza, ahora lo que no lográbamos en la carne se conecta a través del Espíritu de Dios que está operando en nuestras vidas. Así que yo creo que algo poderoso sucederá en estos días. Pero quiero que compartamos la palabra del Señor en esta noche y que podamos disfrutar de este tiempo mientras el pastor Byron me hablaba la oportunidad que tenía de compartir con ustedes en esta noche. Estaba considerando que era una palabra propicia para este tiempo. Y quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el libro de Génesis, específicamente en este libro de los comienzos, en su capítulo 26. Y quiero considerar dos porciones escriturales para que podamos observar en esta hora. Génesis en su capítulo 26, específicamente en los versos 1 en adelante, nos hace una declaración que yo quiero que usted le preste atención, la lea conmigo en esta hora y podamos escudriñar la palabra juntos en esta noche. Génesis en su capítulo 26, verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, por favor me acompañe. La escritura dice lo siguiente: la palabra de Dios declara, se puede poner en pie por favor conmigo. La escritura dice lo siguiente. Génesis 26, 1 dice: después, vamos, ¿lo tiene conmigo? ¿Lo podemos leer? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces Isaac, hijo de Abraham, se fue a Abimelech, rey de los filisteos, y llegó al lugar llamado Gerar. Y cuando llegó allí, se le apareció Jehová Dios y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y entonces habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y sucedió después que él estuvo allí muchos días, que Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana, vio así a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y lo llamó y le dijo: he aquí, ella de cierto es tu hermana. ¿Cómo pues tu mujer? ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac respondió: quizás moriría por ella. Y Abimelech declaró diciendo: porque nos has hecho esto por poco, entonces hubiésemos dormido con ella. Y como resultado final, la escritura declara que entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocar a este hombre o a esta mujer de cierto morirá. Le pido por favor su atención en el verso 12. La escritura declara en este verso 12:
Y sembró Isaac en aquella tierra. Dile al que está a tu lado, sembraremos en esta tierra. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel mismo año, y cosechó al 100 en un solo año. Y le bendijo Dios, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y los versos siguientes declaran que a causa de lo que Dios había hecho con alguien que le creyó en aquella tierra, los filisteos se levantaron con envidia y trataron de cegar los pozos que sus padres habían abierto con anterioridad. Como resultado final, literalmente dijeron: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar, habitó allí. Y cuando volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por el nombre que su padre lo había llamado, cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, hallaron allí un pozo de agua viva, y los pastores de Gerar riñeron contra los pastores de Isaac, diciendo: el pozo es nuestro. Por lo tanto, él llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Abrió un segundo pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos. Diga conmigo: en esta. Oramos a nuestro Dios. Padre, en esta hora te exaltamos, atribuimos toda gloria, todo honor, toda honra y toda alabanza al único que es digno. Y nos levantamos en esta hora sedientos y hambrientos de una palabra que provoque desafíos en medio de tu pueblo, que nos ayude a abrir los ojos del entendimiento para poder tomar el territorio que tú has asignado. Yo declaro que esta será una noche de aceleramiento. Yo declaro que esta será una noche donde a partir de este día, en un año, producirá la expansión que no se ha visto en las últimas décadas. Yo declaro que en esta noche una palabra se activa sobre el pastorado de San Pedro de Macorís, a tal manera que todo lo que otras generaciones temieron comenzará a manifestarse en este tiempo por el poder del Espíritu Santo. Y en esta noche, al compartir tu palabra, pedimos que tu poder, tu gloria y tu presencia se hagan manifiestos, y que no solamente seamos empoderados por una palabra de desafío y destino profético, sino que desde ahora a ti te atribuimos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede usted sentarse, por favor. Me llama la atención y quiero compartir esta escritura hoy bajo el tema: el lugar donde Dios te bendecirá. Literalmente, cuando estudiamos Génesis en su capítulo 26, no podemos leer la historia de Isaac en un territorio llamado Gerar hasta que no nos damos cuenta que en su inicio, Génesis capítulo 26 hace mención de que Isaac estaban viviendo específicamente en el territorio que un día ocuparon sus padres. Isaac no estaba en un territorio ajeno. Isaac estaba en un territorio que conocía. El territorio donde Isaac estaba tenía un archivo histórico registrado en su mentalidad. El territorio donde Isaac se encontraba, aún como hijo de la promesa, entonces contenía recuerdos de fracaso, contenía recuerdos de peligro, contenía recuerdos
alcanzaría el destino profético que no logró ver su padre con sus ojos físicos. Por lo tanto, la primera hambruna él no la experimentó. Pero cuando usted se devuelve, no a Génesis 26, sino a Génesis capítulo 20, encontrará que cuando la primera hambre que tocó al tiempo de Abraham llegó al territorio, a la región, lo primero que Abraham hizo fue correr al mismo lugar donde corrió su hijo generaciones posteriores. Porque hay patrones generacionales que se repiten. Y yo soy de los que creo lo que declara la palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto implica que en Cristo se rompen las maldiciones, pero los patrones generacionales nos persiguen. Vuelvo y lo repito, en Cristo se rompen las maldiciones, pero los patrones de pensamiento tienen que ser aniquilados por el establecimiento de una verdad presente. La palabra y la mentalidad de lo no puedo, la palabra y la mentalidad del no lo lograremos, la palabra y la mentalidad aquí nadie ha hecho eso y por lo tanto no se hará, se levanta como un paradigma en nuestra mente. Pero la Biblia dice que en el tiempo del fin, específicamente en Hebreos declara, la misma voz que en el tiempo de Moisés hizo que Moisés estuviera espantado y temblando, esa misma voz que un día estremeció los cielos volverá a hablar, pero esta vez establecerá un temblor sobre la tierra. Y cuando Hebreos declara eso, dice que esa misma voz que se escuchará en la tierra traerá la remoción de las cosas movibles y temporales para establecer aquellas que son eternas. Por lo tanto, esa misma voz se encargará de remover los paradigmas. Pero esa voz provocará un aceleramiento. Y sin calidad de salir lejos de Génesis 26, les quiero hacer una alusión de un pasaje escritural. Literalmente, cuando vemos lo que declara el Evangelio según San Juan en su capítulo 1, observamos en su verso 1 en adelante que dice lo que había en el principio. ¿Y qué era lo que había en el principio? Era el verbo. ¿Y qué era el verbo? El verbo era Dios. ¿Y dónde estaba el verbo? Estaba con Dios. Pero el verbo se manifestó y de pronto el verbo se convierte en carne. Génesis capítulo Juan capítulo 1 versos 1, 2 y 3. Y cuando el verbo se convierte en carne, de pronto ahí la Biblia nos habla de que ese que era el verbo se convirtió en la luz. Entonces lo que en un momento comenzó como el sonido, ahora se convierte en un reflejo. Pero si usted nota, la diferencia entre el sonido y el reflejo es que el sonido viaja mucho más lento que la velocidad de la luz. Por lo tanto, la iglesia por muchos siglos ha estado operando a través del sonido, pero no ha entrado en el aceleramiento de comenzar a operar a través del reflejo de la luz. El detalle consiste que lo que decimos no se relaciona con lo que reflejamos. Por lo tanto, ha llegado el tiempo de emitir menos ruido y reflejar lo que en realidad necesitamos. Porque cuando hace un reflejo se producirá un aceleramiento en donde lo que a otras generaciones le costó décadas, esta generación lo verá en días a causa del aceleramiento que Dios trae sobre la tierra. La primera hambruna en Génesis capítulo 20 la vivió Abraham. Abraham corrió para ese territorio y casi le cuesta la promesa de Dios. Porque Dios había dicho a Abraham que lo bendeciría. Porque Abraham en Génesis 14 a Génesis 17, al encontrarse con la revelación de quién era el Cristo, tipificado en el antiguo pacto llamado Melquisedec, según Hebreos 7,
Abraham viene y a su encuentro saca el pan y el vino y entró en una cultura de pacto relacional, no transaccional. Y cuando lo hace, literalmente, esas promesas que habían sido declaradas a Abraham eran ratificadas por uno que estaba allí presente, que atestiguaría en el fin lo que sucedería con este padre de generaciones. Por lo tanto, había promesas sobre la cabeza de Abraham como padre de la fe. Pero el problema fue que las promesas no llegaron en el tiempo de Abraham, sino en el tiempo Kairos de Dios. Amén. Por lo tanto, en lo que las promesas llegaban, Abraham fue probado y procesado. Hoy en día tenemos la situación de que tenemos muchos creyentes producto de la eventualidad. Y voy a hablar aún más fuerte. Tenemos ministros producto de la eventualidad, pero no como resultado de los procesos. La gente que es producto de la eventualidad permanece mientras las cosas están bien. La gente que ha sido forjado en medio del dolor se sostiene en medio de las peores crisis, porque no depende de la emoción, sino de la convicción de lo que Dios ha declarado en su palabra. Y allí, en el lugar donde Dios le había hecho la promesa a este padre, sucedió una crisis en Génesis 20. Corrió, mintió para sobrevivir y cometió el error de transar sus principios de fe. Y el hombre que había dejado la tierra de sus padres por causa de la obediencia, literalmente aquel padre de la fe ahora estaba transando la promesa delante de las migajas de Egipto. Te dirá, ¿por dónde me lleva en esta noche? Había emigrado de la posición correcta para entrar en la posición de la codependencia de sistemas fracasados y quebrados que existían en Egipto, y se había olvidado de la promesa que le había sido declarada desde el cielo. Cuando se encontró allí, la intervención de Dios lo libró de abortar el propósito. Ahora pregúntese cuál era el propósito. Que Dios había dicho a Abraham que lo bendeciría, y lo bendeciría a través de la multiplicación y su descendencia. Lo que estuvo pendiente con este Adán en Génesis, en su primer capítulo, en los versos 26 en adelante, cuando Dios lo crea a su imagen, y antes de que abortara la imagen del trono, de pronto Dios dice: crece, multiplícate, fructifícate y soyuga la tierra. Estaba persiguiendo a Abraham a través de un modelo de multiplicación. El mismo modelo de multiplicación está pendiente para la iglesia de este tiempo. El problema es que nos hemos autoengañado. Hemos hablado de un crecimiento eclesiástico falso, cuando la realidad es que lo que llamamos crecimiento eclesiástico no es más que migración eclesiástica, porque de pronto el turismo eclesiástico hace que cuando alguien no se sienta cómodo en un lugar, se mude a otro, y nos autoengañamos diciendo que el evangelio está creciendo, cuando la realidad no está creciendo, sino que está cambiando de territorio. Pero la misma promesa de multiplicación sigue vigente. Diga conmigo, sigue vigente. Lo que pasa es que está buscando vaciarse en el recipiente correcto. Y yo no he venido en esta noche a emocionarlo con una palabra. Yo salí de ese territorio. Cuando usted habla por información, informa a la gente. Cuando tú hablas por revelación, provoca la palabra un cambio que trastorna la mentalidad del que la recibe, para confrontarlo y que haga algo diferente a lo que ha hecho hasta el momento. Por tanto, entonces, había una promesa sobre Abraham, pero el problema era que la promesa no se había cumplido. Y mucha gente, yo sé que tengo que predicar de Génesis 26, pero necesito introducir esto. Mucha gente, literalmente, cree que el diablo tenía poder para detener el brazo de Dios. Disculpe si toco el pie de alguien. ¿Se lo puedo repetir? Sí.
venció al diablo en la cruz hace más de 2000 años. Confío en autoridad como iglesia. Y si usted cree que el diablo es más fuerte que Dios, va a tener que revisar su teología, porque aquel que venció hace más de 2000 años sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el que lo venció le puede derrotar en el tiempo presente. Por lo tanto, entonces la gente pensaba que el diablo había cerrado el vientre y la matriz de Sara para que no diera el hijo que Dios había dicho. Pero yo puedo asegurarte que quien había cerrado el vientre era Dios, para abrirlo cuando ella entrara al territorio correcto, porque si la promesa del Padre nacía en la tierra de la ignorancia, lo que sucedía era que la cultura idolátrica y la cultura politeísta de multiplicidad de dioses influenciaría el producto que se multiplicaría hasta llegar a las naciones de la tierra. Entonces, en el tiempo de la esterilidad de Sara, de su vientre y su matriz cerrada, de pronto Dios declara una palabra que hasta ella misma se rió porque no podía creerla. Imagínense, Abraham tenía 99 años. Imagínense que a ella le había cesado el gozo. Entiéndase que no estaba en su edad de fertilidad, pero Dios es especialista declarando una palabra en nuestra vida, aún cuando los que nos rodean están viendo nuestras peores crisis. Dios te da una palabra que cambia tu cosmovisión de las cosas. Porque es muy bueno profetizar cuando todo está bien. Por eso la profecía de la prosperidad fracasa, porque entonces te genera expectativas basado en lo visual, y la verdadera prosperidad no es la de afuera, es aquella basada en un evangelio integral, que no solamente genera los recursos, sino que te da una vida de fe que te sostiene con el poder de la palabra a pesar de la crisis en que estés viviendo. Por lo tanto, entonces, la gente pensaba, dile que este lado, la gente pensaba que era el diablo que había cerrado la matriz con el vientre de Sara. Pero no sabía que Dios no le había permitido dar a luz en el territorio incorrecto, ni fuera de tiempo. Hay dos palabras que describen el tiempo de Dios. Una se llama el tiempo Kairos. Hay otra que se llama el tiempo Jerema, que está conectado a la naturaleza. Y hay una tercera que muestra que se llama el tiempo Cronos. El tiempo Cronos está determinado por espacios, por límites prefijados de tiempo. Pero el tiempo Kairos de Dios tiene tres características indudables. Será un tiempo marcado con un propósito eterno. Por lo tanto, cuando el Kairos de Dios se mete dentro de nuestro Cronos, lo que parecía imposible se hace posible, y lo que aparentemente está fuera de tiempo se conecta con el tiempo. Por lo tanto, entonces, en el tiempo Kairos, Dios determinó que le daría la descendencia que cumpliría el propósito de lo que le había prometido a Abraham. Cuando llegaron al territorio incorrecto, no donde estuvo la primera hambruna, en el territorio correcto, en el tiempo de Dios, Sara dio a luz, y Abraham se hacía una pregunta: si a esta edad Dios hace un milagro, entonces ¿cómo se me cumplirá lo que Dios me ha dicho? Y Dios le dice a Abraham: mira las estrellas del cielo. Uno de los puntos que operaba antes era la adivinación a través de la astrología. Por lo tanto, aquella gente que estudiaba los astros tenía la capacidad de mirar las estrellas y la luna para pronosticar el fracaso y la esterilidad. No era una ni dos las veces que probablemente en esa tierra a ella le habían dicho que no tendría hijos, que sería estéril. Entonces, si no se multiplicaba, ¿cómo se cumpliría la promesa? Por lo tanto, entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, ¿tú quieres saber cómo será tu descendencia? Mira las estrellas del cielo
Porque las mismas estrellas que anunciaron tu crisis serán las mismas estrellas que yo usaré para anunciar lo que haré contigo en tu futura generación. Yo vengo a decirte en esta hora, no que mire las estrellas, mira tu ciudad, porque la misma gente que vio iglesias estancadas será la misma gente que verá ministerios multiplicados, llegar al punto de alcanzar aquello que Dios le ha prometido. Esa fue la palabra que Dios le dio a Abraham en la tierra, en el territorio de su crisis. Cuando nace Isaac es circuncidado al 8º día. A Abraham le tocó 99 años poder ver manifestado el propósito. Pero en 8 días, cuando a Isaac lo circuncidan, entonces ya no le llaman Isaac, sino que dicen Isaac, aquel del cual es el Dios de Abraham, de Isaac, y luego se habla entonces del Dios de Jacob. Lo que significa que la circuncisión que lo introdujo en un pacto, en 8 días lo conectó con lo que a su papá le costó 99 años. ¿Lo puedo repetir? Entrar en la conexión de pacto de lo que Dios había declarado en 8 días lo conectó con lo que a su papá le costó nada más y nada menos que casi un siglo, exactamente 99. Como resultado final, esa palabra que se cumple en Isaac estando en Gerar era una palabra que venía desde los tiempos de Abraham, su padre, a diferencia de que cuando comienza Génesis 26, donde estamos hablando en esta noche, en Génesis 26, en su verso 1, la escritura describe: hubo hambre en la tierra igual que la primera vez. ¿Cuál fue la otra hambre? La de Génesis 20. Pero ¿cuál era la hambruna presente? La de Génesis 26. Y cuando vino el hambre a la tierra en el tiempo de Isaac, Isaac corrió al mismo lugar donde corrieron sus padres. Se encontró con los mismos desafíos que se encontraron sus padres. Se encontró con los mismos retos que se encontraron sus antiguas generaciones, a la diferencia de que cuando encontró los retos de sus padres y de sus antiguas generaciones, no se rindió diciendo estoy cansado de ello, sino que decidió cambiar la historia de ahí en adelante y decidió que lo que afectó a sus padres no tenía por qué afectarlo, porque él representaba una generación que marcaría la diferencia. Por lo tanto, en Génesis 26, Isaac se levantó con una decisión. Dile al que está a tu lado: nos levantaremos con una decisión. ¿Cuál era la decisión? Que el lugar donde se encontraba no era el lugar más apetecible para ver una fructificación y una multiplicación. Gerar representaba el lugar del conflicto. Gerar representaba el lugar del suelo duro. La decisión que tomó Isaac fue la siguiente: Isaac creyó a Dios de que Dios podía bendecirle en el lugar donde el suelo, donde la tierra, donde el terreno se había endurecido. La Biblia dice que cuando Isaac se quedó allí, sembró en aquella tierra. Muchos de nosotros hemos decidido emigrar de nuestras tierras porque estamos limitados en pensar que Dios no puede hacer cosas poderosas con nosotros en el lugar donde estamos, porque la gente nos conoce. Y por eso el sueño de muchos predicadores es que Dios los lleve donde nadie lo conoce, a ver si Dios hace cosas grandes, porque han pensado y han comprado la mentira de que Dios no puede usarlo en el lugar donde nacieron. Pero yo vengo a declarar una palabra en esta hora. Cuando Jesús dijo nadie es profeta sin honra, sino en su propia tierra, Jesús también en un momento dado declaró que aquellos que vinieran después de él harían
cosas mayores. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Y cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando vino el poder de Dios sobre su vida, el primer lugar que los mandó a testificar fue en su Jerusalén, para que en el lugar donde vieron su crisis, vieran a Dios levantarlos con poder también. Entonces, Isaac tomó una decisión, diga conmigo, tomó una decisión. Y la decisión fue, donde mis padres pagaron el precio, donde mis padres derramaron lágrimas, donde mis padres soportaron la hambruna con dignidad, en ese territorio me quedaré. Y hasta que yo no vea cumplirse lo que Dios le dijo a ellos y lo que Dios me ha dicho a mí, yo no me moveré de mi territorio, porque esa tierra tiene que cambiar a alguien que pueda creerlo en esta noche. Alguien que pueda creer que si hay Isaac en esta hora, Dios puede cambiar San Pedro de Macorís y convertirlo en el próximo territorio de avivamiento, para que su nombre sea puesto en alto. Habrá alguien que pueda creer conmigo esta hora, esta palabra. Diga que está tirado, esto será territorio de avivamiento. Esto será territorio de avivamiento. En el lugar de un hombre habrá abundancia. En el lugar de una crisis habrá multiplicación. Esta tierra cambiará de condición. Esta tierra cambiará de condición. Si la gente cree, esta tierra cambiará de condición. Esta tierra multiplicará. Esta tierra producirá abundancia. Tomar una decisión. La decisión fue que dijo: o cambio yo o cambia la tierra. Escucha esto: todo territorio señalado por Dios para un avivamiento, se le da una fecha de desalojo a quien lo ocupaba, porque esta tierra no es suficiente para dos. Uno se tendrá que ir, pero ese que se tendrá que ir es el Estado, dependiendo del crecimiento sobre esta ciudad. Aleluya. Isaac dijo: porque aquí fue que mis padres lloraron. Diga conmigo: porque aquí fue que ellos sufrieron. Pues tengo una noticia para ti, Gerardo. Tengo una noticia para ti, San Pedro de Macorís. Donde mis padres lloraron, donde mis padres sufrieron, donde mis padres vieron escasez, será el territorio que tendrá que atestiguar la multiplicación y la abundancia de Dios para con esta descendencia. Necesito que usted entienda lo que voy a decir ahora, porque voy a decir algo fuerte. El problema de la iglesia no es que Dios no pueda traer un avivamiento que traiga transformación en la ciudad. Es que nuestras estructuras no están diseñadas para soportar el avivamiento. Y hay un asunto que está aquí adentro que tiene que ser metamorfosis, tiene que ser transformado. Y no se transforma oyendo historietas ni psicología en los púlpitos.
transforma por una palabra de Dios establecida en tu modo de pensar, que derriba los paradigmas preexistentes para establecer los principios eternos. ¿Y saben por qué les digo que la iglesia no está lista para un avivamiento? Estamos preparándonos para en los próximos días ver esta ciudad como nunca antes. ¿Cuántos se están preparando para que en los próximos días hasta los más duros se conviertan? La pregunta que yo les dejo de tarea: ¿cree usted que la iglesia está lista para que el que vendía las drogas en la esquina ahora se siente a tu lado en una silla y levante tus manos y cierre tus ojos y no tengas uno abierto chequeando si te sacará la cartera? ¿Cree usted, segunda pregunta, que la iglesia está lista para que la prostituta, y lo digo con todo respeto, que el pueblo conocía, que estaba afectada por una influencia negativa espiritual, se convierta a Dios y se siente en la iglesia al lado de tu esposo y usted no se deje de concentrar en lo que Dios le pide? Tercera pregunta: ¿cree usted que la iglesia está lista para cuando en un lugar con capacidad para 500 o 1000 personas haya 2000 haciendo fila, tener la dignidad de reconocer que no puedes con ellos y decirle ya que no caben más, pero yo tengo un hermano pastor en la otra esquina y luego tú no puedes aquí con fuerza? Yo te pido que vayas allí, porque si él crece, tú también creces. Aleluya. Simplemente vine a traerles, quiero darle conclusión a esto. Cuando decidió romper con toda la mentalidad de derrota por el poder de una decisión basada en una promesa del trono, entonces dijo: yo sembraré en esta tierra aunque otros no crean que habrá posibilidades de fructificar. Aunque otros no crean que esta ciudad puede ser conquistada, usted siembre, usted evangelice, usted siga predicando, usted siga haciendo discípulos, porque algo sucederá cuando gente se levante y crea lo que Dios ha prometido. La Biblia dice que lo que sembró en un año, en el mismo año lo cosechó. Les voy a contar esto. Yo pastoreo una iglesia. Los domingos tenemos varios cultos. Empezamos en la mañana, acabamos en la noche. Nosotros tenemos una gran cruzada, igual que ustedes aquí, pero allá en Santiago. Un gran festival Sibael. Yo
a líderes de células nuevos. Porque como escucho que se aproxima una lluvia, no puedo esperar que la lluvia llegue. Tengo que preparar los carruajes veloces. Y cuando hablo de esto, estoy diciendo que Isaac, cuando decidió romper los paradigmas persistentes, en el mismo año que sembró, fue el mismo año en que cosechó. Así que después de este festival, no se vaya en esta noche expectando que en el 2020 usted verá cambios en su ministerio. En el mismo año que cosecharon. Pero eso no se quedó así. Dice que Dios lo fructificó, lo bendijo. Y cuando lo bendijo, prosperó en el territorio donde otros fracasaron. Y a causa de la abundancia que Dios le había dado, se levantaron los filisteos. Porque los filisteos no aparecen cuando usted está en crisis. Es que a ellos no les gusta aparecerse en crisis. Pero los filisteos son especialistas en aparecerse en los tiempos donde Dios te ha marcado con la multiplicación y la abundancia. Pero el Dios que rompió el suelo duro para cumplir su propósito era el mismo Dios que podía silenciar a los filisteos. Y ahora este hombre tenía una fructificación, pero necesitaba pozos de agua para poder regar aquello, para poder darle seguimiento, continuidad. Escuche este otro punto en conclusión. No es que crezcamos, es que los crecimientos que tengamos sean sostenibles en el tiempo. Porque a veces no ganamos 1000 y abortamos 1500. En la Biblia hubieron varias mujeres estériles a las que Dios le trastornó su esterilidad y las convirtió en fructíferas. Pero a mí la que más me impresiona es una mujer llamada Ana. Porque Ana era estéril, pero cuando Dios le dio un hijo, ella lo lloró y lo concibió en lágrimas al punto que otros la tenían por ebria. Pero cuando Dios le dio el hijo, ella no pidió un hijo como las otras. Ella pidió un hijo para ofrendárselo a Dios. Por lo tanto, la grandeza de Ana no radicaba en el rompimiento de la esterilidad, sino que la grandeza de Ana consistía en su desprendimiento y su falta de no querer los hijos para ella. Y lo que significa es que si estamos expectando multiplicación para decir yo tengo la iglesia llena, no estamos pensando como Ana. Santa. Significa que cuando Dios te traiga los hijos que te añadirá, esos hijos tienen que ser empoderados y luego lanzados para que cumplan su destino profético y puedan llegar mucho más lejos que lo que usted y yo llegamos. Ay, Dios mío. El problema es que nuestros sistemas eclesiásticos no están diseñados para esto. De hecho, tenemos una influencia de liderazgo dictatorial. En nuestro caso, heredada de Trujillo. Si usted va a Venezuela, en muchas de nuestras naciones latinoamericanas son mentalidades de referéndums, en donde el que está en el poder tiene que hacer todo lo necesario para que nadie surja y lo quite. Pero mientras más crezcan los tuyos, más crecerá usted. Pero mientras más lejos Dios lo lleve a ellos, más lejos te llevará. Por lo tanto, entonces
Entonces se levantaron los filisteos, le hicieron la guerra, cegaron su primer pozo, levantó un segundo. Necesitaba como regar, como mojar aquello que Dios le había fructificado, cómo darle continuidad para que tuviera sostenibilidad en el tiempo. Y de pronto el primero lo cegaron, le cegaron el segundo, cada pozo tenía un nombre, cada nombre tenía un significado, hasta que levantó el tercero. Y cuando levantó el tercero, cuando no hubo filisteo que se atreviera a cegarlo, entonces literalmente el tercer pozo tenía un secreto. Que el pozo que él había visto de último no era igual que los que él había tenido de primero. De hecho, los primeros pozos fueron los pozos donde sus padres tomaron agua. Ahora deténgase por un minuto y lo voy a llevar a pensar algo al nuevo pacto. Cuando usted lee lo que aparece y el cuadro descriptivo del libro de los Hechos en su capítulo 4, Jesús viene en un momento determinado. Y en el momento determinado que Jesús llega a una región, se encuentra con una mujer samaritana. Pero entonces había un problema. El problema era que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. El problema era sus sistemas de adoración, porque los judíos adoraban conforme a la Torá, pero los samaritanos adoraban conforme al canon. Y ellos tenían un problema allí entre ellos. ¿Y cuál era el problema que ellos tenían? Que como tenían diferentes formas de adoración, no se llevaban los unos con los otros. Jesús viene donde la mujer, y cuando viene donde la mujer, que tenía una mentalidad samaritana, le hace una pregunta a la mujer. Y le dice: mujer, ¿dónde está tu marido? La Biblia no da descripción si tenía anillo o no. ¿Me explico? No habla de cuál señal tenía o prenda que la identificara. Pero la pregunta de Jesús buscaba una respuesta. Y la mujer le dice: yo no tengo marido. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque tú has tenido 5. El que tiene suma 6. Y el que tiene es como si no lo tuvieras. Y si me dice que no lo tiene, porque está buscando el 7. Esa mujer es la representación de un sistema eclesiástico que quiere beneficio, pero no quiere compromiso. Usted quiere crecimiento, va a tener también que pagar un precio para que se sostenga lo que Dios te ha entregado y que Dios ha puesto en tu mano. Entonces la segunda pregunta que viene después es que literalmente Jesús le pide agua. No tengo un detalle, y concluyo con Génesis 26. Cuando Jesús le pide agua, la mujer está al lado de ¿qué? Nada más y nada menos de un